Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Llegamos al último capítulo de la epístola a Filipenses. Es una epístola corta, solamente 4 capítulos, pero muy importantes cada uno de estos capítulos. Las lecciones que hemos aprendido son valiosas y hoy el capítulo último de esta epístola nos va a hablar de un tema similar al capítulo anterior. Mira que el apóstol continúa con su temática. Pablo no dividía en capítulos sus escritos, por lo tanto no hay separación entre el fin del capítulo anterior y este versículo o este capítulo. Es lo mismo, sí, están unidos. El apóstol deduce una exhortación del pasaje anterior y amonesta para que haya firmeza en la fe. Es interesante y enseña varias situaciones, varias cosas. Primero, exhorta a los filipenses a mantener la unidad y la armonía en la iglesia. También insta a los creyentes a regocijarse en el Señor y a no preocuparse por nada, pero absolutamente nada. Exhorta a los creyentes a pensar en cosas nobles y virtuosas y agradece a los filipenses por su apoyo financiero y les asegura que Dios les recompensará. Importante entonces prestarle atención a este capítulo, pues son lecciones lindas y es la forma en cómo Pablo cierra su carta, su epístola a la iglesia de Filipos. Dice la Biblia, Filipenses 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Interesante. Mira bien cómo Pablo busca una palabra. Él no encontraba tal vez esa palabra que definiera o que dijera el cariño, el amor que sentía por su iglesia, sino les decía, amados, mis hermanos, amados, y él hace mucho énfasis en esto, el amor que siente. Y dice, deseados, gozo y corona mía. Para Pablo, estas iglesias, estos hermanos, eran su corona porque él los había ganado, porque él les había enseñado el evangelio, porque había pasado persecución, había pasado aflicciones, crisis, momentos duros, con tal de enseñarles el evangelio, y ellos lo habían recibido. Así que para Pablo, estas iglesias eran su corona. Y les dice algo interesante, estad así firmes en el Señor, firmes, firmeza. Mira que es similar a lo que dijo allí en el capítulo 15 de la segunda carta a Corintios, versículo 58. Así que hermanos, estad firmes en el Señor y constantes, les dice allí. Ahora a Filipos también les dice, estad firmes, porque es que es algo de lo cual nosotros debemos pensar, estar firmes. Yo recuerdo cuando estábamos en la escuela, un profesor nos decía, cuando hacíamos formaciones allí en las filas, antes de ingresar a los salones, él decía, cuando estamos firmes, tenemos que mirar al frente siempre, a la persona que está allá dirigiendo. Así se le pare una mosca o cualquier cosa en la cara, usted no puede espantarse. Si se cayó alguien al lado, usted tiene que mantenerse siempre mirando al frente. Y pensando en ese concepto, que era una firmeza en la parte militar, recuerda que el apóstol era militar, así que él venía de esa influencia. Por eso, pensando en esto, dice, estad así firmes en el Señor. Es decir, no te dejes distraer por nada. Puede caerse a tu lado 1000 y 10,000, puede colocarse una distracción aquí frente a tus ojos, pero tú no vas a desviar tu mirada, porque tu propósito es Cristo Jesús. Como él va a decir en otra de sus epístolas, puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de su fe, o de nuestra fe más bien. Entonces esa es la firmeza a la cual Pablo está invitando a la iglesia, porque se estaban levantando muchas distracciones, como te mencioné en el día anterior, el capítulo 3, estos falsos maestros judaizantes venían enseñando cosas extrañas, venían distrayendo a la iglesia. Y él les dice, no se dejen distraer, estad firmes. Y ahora luego el versículo 2 explica a 2 mujeres, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Porque ellas dos parece que estaban en desacuerdo en un tema que era bastante peligroso y estaba formando algunas divisiones, y Pablo les dice, ruego en el Señor. Esta expresión Pablo la utiliza más de 40 veces. Es una expresión favorita del apóstol para llamar la atención de las personas. Todo debemos hacerlo pensando en nuestra motivación, Cristo Jesús nuestro Señor, y le dice, os ruego que tengan un mismo sentir en el Señor, sean unidas, no empiecen a pelear por cosas
que no tienen realmente importancia. La importancia es Cristo Jesús, pero ellas estaban divididas, ¿no? Había algún tema, no se explica, no se dice la razón por la cual ellas estaban divididas. Lo cierto es que había un problema allí y Pablo lo ataca y escribe para que ellas se unan. ¿Estas mujeres de dónde salieron? Tampoco se dicen, probablemente salieron de allí, de Hechos 17:4, cuando mencionamos allí, dice, y algunas de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Hechos 16:13 también dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces estas mujeres salieron de allí, de estos conversos que Pablo había tenido la oportunidad de evangelizar y bautizar en el nombre de Cristo Jesús. Así que estas mujeres ahora que ya pertenecían a la iglesia, pues empezaron a tener una pequeña discordia allí, que era un asunto grave, pero pues Pablo lo ataca aquí en el nombre del Señor. Y luego dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Interesante, él pide entonces apoyo para estas dos damas, porque son fieles mujeres, son buenas, son siervas del Señor, pero que han tenido una pequeña diferencia, algo similar a como Pablo y Pedro tuvieron esa pequeña diferencia. Recuerda, ya en el concilio, ya lo estudiamos, llegaron a un desacuerdo, sin embargo en el nombre del Señor lo pudieron solucionar y después entonces todo estaba en normalidad y había unidad. De la misma manera ahora Pablo pide ayuda, apoyo, porque él no puede estar allí obviamente, pues está preso, pero sí aquel compañero que está allí le pide ayuda para que vaya en pro de Evodia y Síntique y les consuele, les una en el nombre del Señor. Y luego entonces viene algo interesante, versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo está consciente y claro en que el cristiano debe ser una persona alegre, feliz. Y sabes que esto también es importante que nosotros tengamos claro hoy, porque hoy día hay muchos cristianos frustrados. Yo no sé, mira, nos ponemos a analizar, no es bueno hacer esta comparación, pero pues solamente para que nos demos cuenta, ¿no? Una persona que está en el mundo, en fiestas, tomando, derrochando su vida, y allí va a una fiesta donde está gastando su dinero, gastando su salud, no está adorando a Dios, está sirviendo al enemigo porque está acabando con su vida. Pero ¿cómo está allí? En su euforia, está alegre, está feliz, gritan y hacen sus fiestas, bailan y un montón de cosas. Están perdidos. Si llega Cristo en ese momento, los encuentra perdidos, a menos que ellos busquen a Cristo Jesús, se entreguen y dejen ese mundo. Pero allí donde están condenados, ¿sí? No es que no tengan solución, no tengan esperanza. Claro que sí, tienen esperanza si dejan ese mundo. Pero allí donde están mal, porque están lejos de Cristo. Sin embargo, ¿cómo están? Los ves disfrutando allí, ese momento lo disfrutan y todo. Ahora, un cristiano en la iglesia llega triste, llega con pereza, va a cantar al Señor y no lo hace con mucho ánimo. Si de pronto el servicio de canto se extendió un himno más, este hermano entonces se molesta. Si de pronto el predicador se extendió 5 minuticos más de la hora acostumbrada que debe salir, el hermano se molesta, se va bravo. Entonces mira bien la diferencia. Una persona que está salva en Cristo Jesús, una persona que tiene la esperanza de Cristo, una persona que renunció al mundo, una persona que ha sido perdonada por Cristo Jesús, vive acomplejada de su vida y no disfruta el Evangelio. Pero una persona que está lejos de Cristo allí en sus fiestas, ¿cómo disfruta esa vida? Aunque es una vida perdida, lejos de Cristo, pero la disfruta. Entonces, esto no es correcto. Porque realmente el cristiano debe ser una persona de las más felices. Y el apóstol, pensando en esto, y lo creía y lo tenía como algo claro, él dice, regocijaos en el Señor. Pero ahora le presenta o le pone una palabrita que es bastante interesante. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Y cuando dice así, se refiere que incluso en tus adversidades, incluso en tus momentos difíciles, en tus momentos de zozobra, en tus momentos de incertidumbres, allí en esos momentos duros, también debes ser
gozoso o debes regocijarte. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, el Señor Jesús te explica, en su palabra está. La Biblia, querido hermano, dice Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y una persona llena de esperanza es una persona que vive feliz, vive tranquila, en paz, porque la esperanza de Cristo, como dice Romanos 5:5, esa esperanza no nos defrauda. Es maravilloso. Cuando tú vives en esto, vives gozoso. Pero si tú no vives el Evangelio, o sea, no estudias la Biblia, no aplicas lo que la Biblia dice en tu vida, entonces no vas a ser un cristiano regocijado, vas a ser un cristiano acomplejado, vas a ser un cristiano frustrado, triste, vas a vivir lleno de ira en cada momento. Entonces no estás cumpliendo el mandato de Cristo. Debes regocijarte siempre. Recuerda lo que dice Santiago, cuando lleguemos allí podremos ampliarlo más, pero Santiago dice que debemos gozarnos en las pruebas, es decir, regocíjate siempre. Y el apóstol hace énfasis en esto y dice, otra vez digo, regocijaos. Y tú dices, pero es que es fácil para usted decirlo porque no ha tenido dificultades. Pero es que no lo estoy diciendo yo, querido hermano. He tenido dificultades, tal vez no como las tuyas, pero he tenido dificultades. Pero es que no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pablo. Y mira, ¿será que Pablo ha tenido dificultades? Yo creo que tú y yo, querido hermano, juntamos nuestras dificultades. No llegan ni a poquito lo que Pablo enfrentó. Un día, uno de esas tantas dificultades, un día lo tomaron, le dieron un varillazo en su espalda, 39, tremendos varillazos, fuertes, duros, duele. Lo tomaron, le agarraron las manos y lo metieron en un calabozo junto a su compañero. Y allí, ¿qué hizo Pablo? ¿Empezó a quejarse? No, él empezó a cantar, dice el texto bíblico. Esto ya lo estudiamos allí en Hechos. Él empezó a cantar y lo hizo con alegría, no con tristeza, con alegría, con gozo. Cantó himnos de alabanzas al Señor y eso se llenó de luz aquel lugar y los presos escucharon y entonces fueron liberados. Impresionante milagro. Lo que hace el regocijo, el gozo, esto impregna, esto irradia. Y Pablo, pensando en esto, lo dice. Y luego el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres, el Señor está cerca. Los buenos modales del cristiano. Es un cristiano regocijado, un cristiano feliz, gozoso, pero también es un cristiano decente, un cristiano educado, gentil. Todo esto habla de lo que nosotros somos. Reflejamos a Cristo de esta manera. Y luego versículo 6 dice algo que va conectado con el versículo 4 y es: por nada estéis afanosos o angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego dice con acción de gracia, es decir, tú vas a presentar tu pedido a Dios no reclamándole, sino diciéndole gracias Señor por esto. Con acción de gracias siempre, teniendo en cuenta que todo lo que recibimos, aunque no lo recibimos de Dios obviamente porque las cosas malas no vienen de Dios, pero a lo que llega a nuestra vida siempre es con un propósito, es decir, Dios permite las cosas para fortalecernos, para ayudarnos, motivarnos. Recuerda lo que leímos allí en Romanos: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y luego cuando nosotros hacemos esto, no nos angustiamos, nos regocijamos siempre, somos gentiles, nobles, educados. Todo esto, cuando vivimos de esta manera, dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esta es la vida cristiana, este es evangelismo práctico, querido hermano, y Pablo quiere terminar su epístola a los filipenses hablándoles de esto, cómo deben vivir el cristianismo. De esta manera podemos hacer lo correcto. Y dice el versículo 8, le añade una píldora más: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. O sea, no pienses en nada que vaya alejándote y vaya llevándote a los caminos del mal. Solo piensa en lo bueno. Los expertos en la mente, los psicólogos dicen que tú no puedes tener dos pensamientos diferentes al mismo tiempo en tu mente. Es decir, tú no puedes pensar negativo y positivo al mismo tiempo. Si piensas positivo, no puedes pensar negativo. Si piensas negativo, no puedes pensar positivo. Entonces allí está. Y Dios dice:
piensa en todo lo bueno, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo de buen nombre. En eso debemos pensar. Y luego entonces versículo 10 en adelante, el apóstol presenta las dádivas de los filipenses. Él se alegra y se goza en ellos, les dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y llega el versículo enigmático, ese versículo que todo el mundo conoce, casi podríamos decirlo, el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Esto es interesante. Pablo agradece a la iglesia de Filipos porque tal vez le ha prestado un servicio, le han enviado cosas, detalles, y él aquí lo expresa. Le enviaron un detalle con aquel hermano Epafrodito. Versículo 18 dice: pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Él dice: gracias por todo, y me alegro porque he aprendido a vivir en todo, en necesidad, en escasez, en abundancia, en todo, y he llegado a una conclusión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo reconocía a Cristo como la fuente de todo su poder. Por lo tanto, no hay aquí vestigio alguno de jactancia. Todo lo que necesitaba hacerse podía ser hecho mediante la fuerza dada por Cristo. Cuando se siguen fielmente las órdenes divinas, el Señor se hace responsable del éxito de la obra que el cristiano haya emprendido, dice Palabra de Vida del Gran Maestro, página 268. En Cristo hay fortaleza para cumplir el deber, para poder resistir la tentación, fortaleza para soportar la aflicción, paciencia para sufrir sin quejarse. En Él hay gracia para el crecimiento diario, valor para librar muchas batallas, energía para rendir un servicio consagrado. Esto es a lo cual Pablo se está refiriendo cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, pude vivir todo eso, enfrentar todas esas crisis por la sangre y en el nombre de Cristo Jesús. Y es lo que le está aconsejando a su iglesia, para que también vivan ese mismo evangelio y así cumplan la misión de Cristo. Y finaliza diciéndoles: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Querido hermano, vivamos el evangelio como Pablo nos está enseñando. Vivamos un evangelio de manera justa, sobria, mientras aguardamos la esperanza, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 4 de la epístola a Filipenses. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!